Muy buenos días, hermanos. Es un placer estar en esta mañana listos para escuchar la palabra del Señor. Me da satisfacción y gusto saber que algunos de ustedes se han tomado el tiempo para poder estar tempranito listos como lo hacíamos o como lo hacemos regularmente en nuestra congregación. Ya tenemos 14 años para la gloria del Señor y de los 14 tenemos 12 años de celebrar el servicio de resurrección en cada día de resurrección que el Señor nos ha concedido. Y pues lo comenzamos a las 5 de la mañana. Tenemos un tiempo de adoración y alabanza y luego entramos a la palabra del Señor. Por esa razón ustedes ahora están viendo que vamos a comenzar el mensaje a las 6 de la mañana. Qué bendición de verdad estar en comunicación con ustedes. Hoy voy a predicar un sermón que le he titulado Una resurrección que transforma. O en otras palabras, una resurrección transformadora. Y quisiera que ustedes allí tuvieran a la mano su Biblia y voy a leer una de las 4 porciones donde está escrito la historia de la resurrección de Cristo. Durante esta semana que hemos estado pasando, hemos estado recordando, si alguno de ustedes ha tenido el tiempo, cada día. ¿Y por qué le llamamos la Semana Santa? ¿Qué pasó el lunes? ¿Qué pasó el martes? ¿Qué pasó el miércoles? ¿Qué pasó el jueves? ¿Qué pasó el viernes? ¿Qué pasó el sábado? Y todo eso está escrito en los evangelios. Entonces, para el mensaje de hoy yo escogí la porción bíblica de Marcos capítulo 16 del versículo 1 al versículo 13. Marcos 16 del 1 al 13. Aunque esta historia de la resurrección usted también la puede encontrar en Lucas capítulo 24 del 1 al 12, en Mateo 28 del 1 al 10 y en Juan 20 del 1 al 10. Y cada una de esas historias es fenomenal. Realmente las narraciones que nos hacen cada uno de los autores son excelentes. Y hay diferencias, pero los 4 autores fueron dirigidos por un solo espíritu y es el Espíritu Santo. Y es por esa razón podemos llamarles, o como se le llama, los evangelios sinópticos, porque es una sinopsis de todo lo que pasó. Es decir, miramos una foto, miramos algo más grande cuando tomamos todos los elementos de la historia que contaron los evangelistas de diferente manera, pero que llevaban un solo objetivo, y era levantar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a entrar a la lectura bíblica de Marcos 16 del 1 al 13 y dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis, como os dijo.
y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primero a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Y yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Qué interesante la manera como nos lo cuenta Marcos. Cuando nosotros estamos estudiando la palabra y hacemos las exégesis que tenemos que hacer acerca del estudio, pues encontramos de repente que el material que nos dejaron escrito los escritores es bastante. Entonces, cuando hablamos de la resurrección de Cristo, hay algunos que no la aceptan. Por supuesto, mucho menos lo pueden creer. Si no la aceptan, mucho menos lo pueden creer. Porque su necio corazón ha sido entenebrecido tal y como lo enseña Pablo a los romanos en el capítulo 1, versículo 18 al 23. Y quiero que usted lo busque allí y dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Y quiero que, aunque no voy a hablar de eso, pero quiero que usted lo tenga muy en mente. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y vea lo que dice aquí, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Por supuesto que no vamos a hablar de este pasaje, pero nos enseña lo que es el hombre, la ceguera espiritual que tiene el hombre. ¿Y por qué traje esto a colación? Porque estos algunos, entre comillas, niegan que Jesús resucitó de la muerte. Es más, estos algunos niegan la existencia de Jesús como el Hijo de Dios. Otros reconocen a Jesús como un gran profeta. Otros reconocen a Jesús como un buen hombre. Otros dicen que fue un gran líder. Pero no reconocen la deidad de Jesús. No quieren reconocer que Jesús es Dios, que vino a la tierra con el propósito de cumplir la voluntad del Padre Celestial, de ofrecernos salvación del pecado y que murió en nuestro lugar. Aún peor que esto, algunos niegan la existencia de un Dios santo y poderoso, y esto los ha llevado a negar la resurrección del Santo Hijo de Dios. Pero hoy, en esta mañana y en este lugar, estamos reunidos muy temprano para darle la gloria y la honra que solo Dios merece. Es un placer dar las buenas nuevas de que Cristo resucitó. Y por ende, al resucitar de entre los muertos, nos dio vida juntamente con Él. Y de esto precisamente se trata este día. De darle la gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dándole gracias por ese sacrificio hecho en la cruz del Calvario
por todos nosotros. Lamentablemente, la gente se ha confundido y este día lo han hecho y le dicen el día de la coneja, que yo no sé de dónde sacaron eso, ¿verdad? Pero no celebramos a ningún conejo, sino celebramos la resurrección del Cristo poderoso. Cuando hablamos sobre el tema, una resurrección transformadora, nuestro objetivo es hablar y demostrar, no solo a los creyentes, pero aún a aquellos que no creen, el poder de la resurrección de Cristo. Y quiero hablar sobre la transformación que se dio aún en sus mismos discípulos. Si ustedes pudieron observar en la lectura bíblica que usamos, que por cierto no es la única narración acerca de la resurrección de nuestro Señor, notamos que los discípulos de Jesús no eran solamente 12 hombres. En realidad, el número de discípulos de Jesús, es decir, toda la gente que lo seguía, es indeterminado e implica a algunas mujeres dentro de este grupo, tal como lo vimos en la lectura bíblica. Pero hablando de los 12 discípulos y que a la postre se convirtieron en los 12 apóstoles, dejan de ser discípulos para convertirse en apóstoles precisamente después de la resurrección de Cristo. Pero quiero que veamos la transformación de los discípulos de Cristo como una de las evidencias más grandes de la resurrección de Jesús. Con este mensaje, con este sermón, quiero que cada uno de ustedes tengan la seguridad que nosotros creemos en un Dios que vive. Cristo vive y para siempre. Aunque algunos no quieren creer en Jesús, y mucho menos en su resurrección, niegan que Cristo existió, niegan su muerte y asimismo que haya resucitado, he llegado a la conclusión que es mucho más difícil probar tal inexistencia de Cristo y su resurrección que hablar de la abundante gracia de nuestro buen Dios y Salvador Jesús. Para alguien que quiere probarle a usted que Cristo no existió o que Cristo no resucitó, se le hace difícil. Es como los que no creen en Dios. Es muy difícil probar con innumerables pruebas que existen de que no existe Dios. Hablemos entonces de 3 hombres que ilustran muy bien la transformación que experimentaron a través de la resurrección de Cristo. Porque déjeme decirle que Cristo, al morir en la cruz del Calvario, llevó nuestros pecados, pero en su resurrección nos dio vida. Entonces hablemos de la primera persona que yo quiero que usted lo vea. Tomás el incrédulo. Al discípulo Tomás se le ha dado el sobrenombre del incrédulo. No porque este fuera una de sus características o parte de su personalidad, sino que aunque los 11 discípulos que estaban después de la muerte de Jesús no eran del todo creyentes acerca de la resurrección de Cristo. Nosotros lo pudimos ver en la lectura bíblica. De acuerdo con lo que leemos en la Biblia, los apóstoles ni creían en una resurrección y mucho menos la esperaban. Y para probarlo, vemos el ejemplo de Juan y Pedro, cuando corrieron a la tumba vacía. Y lo encuentra en Juan 29, que nos dice, aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Pedro y Juan, los 2 discípulos que estaban muy cerca de Jesús. Pedro, aquel hombre que un día dijo, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro, el hombre que estaba siempre cerca de Jesucristo, listo para defenderlo. La Biblia nos dice que aún no habían entendido, y mire que era ya después de la resurrección de Cristo. No habían entendido que era necesario
que Cristo resucitase de los muertos. Marcos 16:11 nos dice o nos cuenta cuando María Magdalena les comunicó que Cristo estaba vivo. Dice el texto, no lo creyeron. ¿Se imagina usted a María Magdalena caminando, corriendo a avisar que Jesucristo había resucitado? Y luego se lo va y se lo dice a los discípulos, y los discípulos no le creyeron. ¿Por qué no le creyeron? Mire, en Lucas 24:11 dice, y cuando las mujeres le dieron el mismo mensaje de resurrección, el texto nos dice, les parecían locura las palabras de ellas. Es decir, hermanos, los mismos 11 discípulos no creían en la resurrección de Cristo. Entonces, no era que Tomás fuera incrédulo, pero como el resto de los discípulos, los otros 10, todavía no habían entendido la Escritura. Mire, váyase por favor a Juan 20, 19 al 20. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, es decir, el domingo de resurrección, el primer domingo de resurrección que hubo en el mundo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. ¿Por qué estaban reunidos? Por miedo de los judíos. Vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, note esto por favor, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. La pregunta obligada aquí es, ¿por qué Jesús les mostró las manos y el costado? ¿Cuál era la razón por la que Jesucristo decidió decirles o enseñarles las manos que habían sido heridas, horadadas, traía las cicatrices, por decirlo de alguna manera, los agujeros allí, y luego también en el costado? Porque ellos no esperaban a un Cristo resucitado. Esa era la razón. Ahora, acuérdense que estaban reunidos no porque estaban orando, no estaban reunidos para darse aliento uno con el otro, no, estaban reunidos por miedo a los judíos. Después de pasar tanto tiempo con Jesús, 3 años, se cree que pasaron 3 años y medio con Jesucristo, aprendiendo y viendo los milagros, disfrutando de la presencia del Señor. Pero ahora que ya se quedan solos, que ya no está el Señor con ellos, sale a flote la humanidad que tenían. Y hermanos, nosotros podemos, y yo he oído muchos predicadores que los tildan de toda clase de cosas, insultos que han dado en contra de los discípulos y más de Pedro, y que Pedro era aquí, que Pedro era allá, que Pedro era esto, que Pedro era el otro. Pero en realidad, hermanos, si nosotros hubiéramos estado en los zapatos de Pedro, yo creo que a la primera nos morimos. Entonces, no podemos hablar si no estuvimos con ellos. Así que ellos no esperaban a un Cristo resucitado, a pesar que por todo el tiempo que estuvieron con Él, y que Cristo se los dijo, como dicen en México, no les cayó el 20. En esta vez que Jesús se les apareció a sus discípulos, Tomás no estaba presente. Acuérdense que estamos hablando de Tomás. Así que a Tomás le contaron sus compañeros acerca de la aparición de Cristo, y en el mismo capítulo 20, pero ahora vámonos al versículo 25, Tomás les contesta. Y leamos todo el versículo. Les dijeron, o le dijeron los otros que estaban allí, pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él, ¿quién es él? Tomás, les dijo, si no vieren sus manos
la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Y qué fue lo que hizo Jesucristo cuando vio a los que estaban reunidos? Precisamente eso. ¿Por qué Tomás no les creyó a los otros discípulos? Porque todos, después de la muerte de Cristo, al ser dispersados, se habían desanimado de tal manera que sus corazones llegaron a un punto de desánimo que lo canalizaron con incredulidad. Y miren, hermanos, para nosotros no es extraño eso. Lo primero que cuando un creyente, Dios, según ellos, Dios no le contesta su petición, lo primero que hacemos es dejar de creer. Y acuérdense, hermanos, que Dios no es sordo. Y acuérdense que Dios escucha toditas las oraciones. Es más, antes dice la palabra que nosotros hablemos, ya Él conoce el deseo de nuestro corazón. Pero hay veces que Él no nos quiere dar las cosas porque en su soberanía sabe que nos van a hacer daño. Aún, hermanos, nosotros a veces oramos por la gente que nosotros no queremos que nadie se muera. ¿Quién quiere morirse? Muy poquitos. ¿Y quién quiere perder un familiar? Pues nadie. Entonces, en nuestra desesperación, al ver que se enferma alguien, nosotros nos preocupamos y queremos que Dios lo sane. Pero no le preguntamos, Señor, ¿es tu voluntad? ¿Es lo que tú quieres hacer ahora llevártelo? Miren, hermanos, yo estuve predicando estos 2 domingos pasados acerca de las promesas del Salmo 91. Pero eso no implica que estamos totalmente libres de mal. Si es la voluntad de Dios, como hemos visto y en las noticias hemos oído, y a ver en los lugares de noticias cristianas están reportando que en diferentes partes del mundo hasta misioneros están muriendo. Yo no les voy a decir por qué se murieron, ni tampoco les voy a decir que estaban mal con Dios, sino que era el tiempo de Dios. Acuérdense, hermano, que cuando el tiempo de Dios es perfecto, todo es perfecto. Y va a pasar lo que va a pasar en el tiempo de Dios. Por eso es que siempre les estoy animando a que estemos en comunión con nuestro Señor. No sabemos ni el día ni la hora cuando Él venga, pero igual no sabemos ni el día ni la hora que nos vamos a morir. Y de una u otra manera vamos a estar en la presencia del Señor si hemos sido obedientes. Entonces, una semana más tarde, después de esto que pasó, que Tomás dijo, no voy a creer. Si yo no meto mis dedos en donde fueron los clavos, yo no voy a creer. Pues mire, una semana más tarde, Cristo volvió a aparecérseles a los discípulos otra vez, pero ahora sí estaba Tomás. Y Jesús le dijo a Tomás, y váyase al versículo 27 del capítulo 20 de Juan. Le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Hermanos, yo creo que muchas de las veces yo he querido escuchar esas palabras del Señor porque al igual que todos, humanamente de repente me confieso que he sido a veces un incrédulo. No un incrédulo en el sentido de que he sido un pecador, porque pecador también he sido pecador, pero ya el Señor ha perdonado mis pecados. Pero mire, la paciencia de Dios para enseñarnos la credulidad. Podemos imaginar cuál fue la reacción de Tomás al ver las pruebas que Jesús le estaba presentando en su resurrección. ¿Qué hubiera hecho usted en el lugar de Tomás? Pero vean el versículo 28. Ahí está la reacción de Tomás. Dijo, Señor mío y Dios mío. Es que, hermanos, ante la presencia de Dios, ante la gracia de Dios,
ante la misericordia de Dios, nosotros no podemos estar ciegos. Y no podemos dejar de adorar el nombre del Señor porque solamente Él merece ser adorado. Ahora Tomás se había convencido de que el Cristo que estaba viendo ahora era el mismo con el que había vivido por más de 3 años. Era Cristo clavado en una cruz. Tomás fue transformado. Su mentalidad cambió. Sus dudas se disiparon. Jesús se había levantado de los muertos. Aleluya. Y también Tomás creyó que Jesús era Dios venido en carne. Por lo tanto, confesó a Jesús como Señor mío y Dios mío. Notemos que Jesús no reprochó a Tomás, sino le dio evidencias claras de su resurrección. Ahora, nuestra fe, el día de hoy, tiene un fundamento más fuerte a causa de las pruebas que Jesús le dio a Tomás. Y al igual que el resto de los apóstoles, fueron transformados por el poder de la resurrección de Cristo. Aleluya. Hermanos, cuando nosotros estamos estudiando la palabra y nos damos cuenta cómo el Señor tiene la paciencia para enseñarnos tantas cosas, pues no nos queda otra cosa que hacer que glorificar su nombre. Veamos a la segunda persona. Jacobo, el hermano del Señor Jesús. Durante el ministerio de Cristo, sus hermanos en carne no eran creyentes en él, como lo enseña Juan 7:5. Dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Y esto es algo que dio lugar a que se inventaran teorías y se inventaran cosas al extremo que mucha gente cree de que Jesús fue único hijo, que no tuvo más hermanos en la carne y que María quedó virgen después del nacimiento de Jesucristo, cosa que no es bíblico. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que Jesús tuvo otros hermanos y hermanas. Pero Juan nos dice que aún sus hermanos no creían en él. Sin embargo, en Hechos 1:14, fíjese, esto lo escribió Juan un tiempo, pero en Hechos 1:14 Lucas nos escribe, sus hermanos y su madre estuvieron con los apóstoles orando y esperando al Pentecostés. Dice el versículo, léalo conmigo, Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres. Y ahora note, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Los hermanos de quién? Los hermanos de Cristo. Y entre los dos hermanos que sobresalieron estaban Jacobo y Judas. Entonces, dos de estos hermanos que estaban allí, se supone que eran Jacobo y Judas. Jacobo se hizo líder en la iglesia en Jerusalén. Bueno, eso de se hizo no es así, ¿verdad? Más bien dicho, lo eligieron como el pastor de la iglesia en Jerusalén. Cuando los apóstoles comenzaron a evangelizar en otras partes, de acuerdo a Hechos 12:17. Judas escribió la epístola de Judas. ¿Qué fue lo que les cambió a ellos? Pero precisamente a Jacobo. Parece que la respuesta la encontramos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 7. Donde Pablo dice que Jesús se le apareció a Jacobo después de la resurrección. Fue transformado. Jacobo fue transformado. ¿Se imagina usted? Pues yo no sé cuántos años tendría Jacobo, pero me imagino que ha de haber estado como en los 30 cuando Jesucristo murió. Esta es solo una deducción. No era viejo, estaba joven.
Entonces los años que él vio a Jesús como cuando jugaron juntos, ¿verdad? Eso hizo que Jacobo y sus hermanos no creyeran en el mensaje de Jesucristo. Pero ahora, después de su muerte y después de su resurrección, Jesús se le aparece a Jacobo. Y Jacobo, su hermano, en este caso su medio hermano, fue transformado por el poder del Señor. Una de las preguntas que me han hecho ha sido precisamente esta. ¿Por qué los hermanos en carne de Jesús no creyeron en su ministerio antes de su muerte? Y otra pregunta que también se hace es, ¿por qué Juan el discípulo amado fue el encargado directamente por Jesús para cuidar de su madre María? Esto tendríamos que tratarlo en un solo sermón o en una clase. Pero lo que sí podemos observar el día de hoy, que al menos 2 de sus hermanos aparecen en el Nuevo Testamento ya transformados por el poder del Evangelio. Jacobo fue el pastor de la iglesia en Judea. Jacobo, también llamado Santiago, es el autor de la epístola de Santiago, que escribió alrededor de los años 50 y 60 después de Jesucristo. Él se identifica con su nombre, aunque simplemente se describe a sí mismo como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Vea usted cómo la humildad de estos hombres. Y lo encuentra en Santiago 1:1. Su carta trata más con la ética cristiana que con la teología cristiana. Su tema es el obrar de la fe, es decir, la evidencia externa de la conversión interior. Un estudio de la vida de Jacobo ofrece algunas lecciones importantes para nosotros. Su conversión da un testimonio del poder arrollador que vino como resultado de ser testigo de la resurrección de Jesús. Jacobo pasó de ser un escéptico a ser un líder de la iglesia basado en su encuentro con el Cristo resucitado. El discurso de Jacobo en el concilio de Jerusalén, en Hechos capítulo número 15, versículo 14 al 21, revela su dependencia en las Escrituras, su deseo de paz en el seno de la iglesia, su énfasis en la gracia por encima de la ley y su atención a los creyentes gentiles, aunque él mismo ministró prácticamente solo a los judíos cristianos. También vale la pena mencionar la humildad de Jacobo. Nunca usa su posición de familiar de sangre de Jesús como una base para la autoridad. Es interesante, hermanos, cómo Jacobo, siendo el hermano de Jesús, no se aprovechó de eso. Más bien, Jacobo se presenta a sí mismo como un siervo de Jesús. Nada más. En definitiva, Jacobo era un líder misericordioso a través del cual la iglesia fue bendecida. Eso es lo que la resurrección hizo en Jacobo. Una transformación. Aleluya. Creo que realmente cuando estaba preparando este mensaje y el mensaje que voy a dar a las 11 de la mañana, he pensado tanto y he visto tantas cosas, he estudiado tanto y me estaba costando organizarlo, porque de repente en estos mensajes, hermanos, mucha gente espera oír y poner a la gente triste contándoles la historia nuevamente de la muerte, del martirio de Jesucristo. Y mucha gente esta semana lo utiliza para eso. Y ustedes lo saben, algunos de ustedes lo experimentaron cuando no eran creyentes. Miraban una figura, cualquier figura, una imagen de Jesucristo crucificado, como lo han hecho los artistas, ¿verdad? Que nomás uno los ve y se le quiebra el corazón. Pero mire, hermano, ese Cristo no es el que yo predico. Yo predico a un Cristo que resucitó de entre los muertos.
a pesar de cómo se le trató, a pesar de todo lo que sufrió, pero lo hizo con un propósito. Y el propósito era salvarme a mí. Y ahora es salvarlo a usted en el nombre del Señor. Hablemos de una tercera persona, y esta persona es Pedro. No podemos dejar de hablar de Pedro, ¿verdad? Quizás el cambio más dramático que hubo en la resurrección, después de la resurrección, se ve en Pedro. Después del arresto de Jesús. Pedro, quien verdaderamente amaba al Señor, porque Pedro sí demostró que amaba al Señor, lo siguió al patio del sumo sacerdote. Y ahí, por miedo, permitió a una criada asustarlo hasta hacerle negar al Señor. Y antes de terminar la noche, niega a Jesús 2 veces. Y usted lo encuentra en Marcos 14, del 66 al 72. Pedro estuvo entre los discípulos escondido, detrás de las puertas cerradas, temerosos por los judíos, cuando Jesús se les apareció. Cuando Jesús apareció el día de la resurrección. El comentarista Louis Casson describe su condición mental así, la condición mental de Pedro. Los discípulos habían huido de la escena de la crucifixión en pánico. ¿Se acuerdan de eso? Y desesperación. Sus esperanzas aplastadas, sus propias vidas en peligro. Y era lo que, si nosotros hubiéramos estado allí, hermanos, cuando se llevaron a Jesús y de la forma como se lo llevaron, realmente también hubiéramos terminado igual. Tanto que Jesús les dijo a los que lo apresaron: yo no soy ningún asesino para que ustedes vengan con palos y piedras. ¿Se imagina usted? Ahí comenzó la tortura de Cristo. No es un cuadro de conquistadores del mundo. Porque usted no está mirando, cuando salieron huyendo, no eran los conquistadores del mundo. Y por cierto, hermanos, que Jesús jamás les dijo a ellos: a ustedes los voy a hacer los conquistadores del mundo. Él les llamó y les decía que Él los iba a hacer pescadores de hombres, no conquistadores, no poderosos. Bueno, ¿para qué me meto en esa otra doctrina, verdad? Entonces, mejor lo dejamos en paz. Mire, comparemos Juan capítulo 20, versículo 19, con el versículo 26. Abra su Biblia en Juan 20, 19 y luego nos vamos a saltar al versículo 16. Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Eso dice el versículo 19, que ya lo habíamos leído y lo expliqué. Ahora veamos el 26. 8 días después, una semana más tarde, estaban otra vez sus discípulos adentro, otra vez dentro de ¿dónde? Del mismo cuarto. Y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. El mismo texto, pero sin la oración que dice: donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos. ¿Se da cuenta lo que hace la resurrección? Ahora ya no eran los miedosos de 8 días antes. Ahora eran hombres valientes. En el versículo 26 ya era otro tipo de personas. Ahora, vámonos 7 semanas más. Y veamos a los apóstoles en el templo de Jerusalén. Pedro está delante de miles de judíos, ya no con miedo, predicando la palabra de Dios. Ya no tenía temor. Y miren lo que les dice. Esto es tremendo. Ahora acuérdense, cuando fue el día del Pentecostés, habían miles de personas allí reunidos oyendo lo que Pedro estaba predicando. Y les dice estas palabras. Y ponga atención porque es interesante la manera como Pedro había sido transformado. Dice: varones israelitas,
oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. ¿Quién le podía decir que no era cierto? Todos lo sabían. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Es decir, Jesucristo estaba pasando por esa situación, no porque lo odiaban, aunque lo odiaban, sino porque ya el Señor, Dios Todopoderoso, el Altísimo, el Padre, sabía que tenía que pasar esas cosas. Prendisteis, y ahora note que les está diciendo a ellos, prendisteis y matasteis por manos de inicuos a los miles que estaban ahí, que eran los mismos que habían estado en la Pascua. Les estaba diciendo exactamente que ellos eran los asesinos. Crucificándole, al cual Dios levantó. Y aquí entra lo que Pedro ya había experimentado. Al cual Dios levantó, es decir, lo resucitó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Aleluya, hermanos. La muerte no pudo con Cristo. Qué bendición saber que nosotros tenemos a un Cristo todopoderoso, a un Cristo maravilloso. Y lo más glorioso que podemos decir y tener es que ese Cristo vive dentro de nuestros corazones. A Él sea toda la honra, toda la gloria. Sin ningún miedo ni temor, Pedro acusa a los miles que le oyen de ser asesinos y declara con confianza que Jesús está vivo. Y además afirma, por la diestra de Dios, y ha derramado esto, es decir, el Espíritu Santo, que vosotros veis y oís. Hechos 2:33. Era otro Pedro. ¿Lo vemos? Pedro antes de la resurrección, Pedro después de la resurrección. Un Pedro nuevo. Y miren, hermanos, ese poder de la resurrección nosotros lo podemos experimentar también en nuestras propias vidas, porque es la resurrección de Cristo que nos ha hecho nuevos creyentes. Tiempo más adelante, los saduceos arrestaron a Pedro y a Juan en Hechos 4:2 por predicar el Evangelio. Y ellos predicaban estas palabras: en Jesús, la resurrección de entre los muertos. Predicaban que Cristo se había levantado de los muertos. Pedro y Juan condenaron audazmente a los judíos por haber crucificado a Jesús. Dice, a quien Dios resucitó de los muertos, en el versículo 10. El Sanedrín prohibió a los apóstoles predicar más en el nombre de Jesús, pero ellos seguían predicando. Cuando fueron arrestados de nuevo y condenados a dejar y ordenados a dejar de predicar, Pedro y los apóstoles contestaron francamente: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Lo encuentra en Hechos 5:29. Y como pregunta alguno, ¿cuál miedo? ¿Dónde había quedado la actitud de perdedores de los discípulos durante el arresto de Jesús? Por supuesto, fueron gravemente azotados, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesucristo. Hechos 5:41. ¡Qué valor y convicción! ¡Qué transformación! ¿Qué cambió a estos hombres temerosos a hombres sin temor? Especialmente a Pedro. Y vea usted estos 4 eventos que pasaron en la vida de Pedro. Número 1, y esto fue lo que le cambió la vida a Pedro: la aparición de Jesús a Pedro después de la resurrección, y a los apóstoles, por supuesto.
después de la resurrección. En 1 Corintios 15, 5, Lucas 24, 33 al 34 nos cuentan esa historia. La segunda cosa, la tumba vacía que Pedro y Juan vieron. Interesante, hermanos, realmente creo que no muchos lo han entendido, pero el hecho de que el hecho de que Pedro y Juan fueron a la tumba y que vieran los lienzos, era impresionante para ellos. Mucha gente no entiende qué era lo que era la costumbre de esa época, cuando no embalsamaban los cuerpos, pero los ponían muchas especies. Y dice que José de Arimatea había comprado 100 libras de especies y se utilizaba para envolver el cuerpo y hacerlo como ustedes han visto las momias de Egipto. Así los envolvían a los muertos, les envolvían con lino, con tela de lino fino, pero le metían mucha especie. Así que llevaban más de 100 libras de especies el cuerpo. Cuando llega Pedro y Juan, ven exactamente la figura del cuerpo de Jesucristo ahí en los lienzos, pero sin el cuerpo adentro. Hermanos, al ver eso, ¿cómo se salió de ahí? Porque en la posición que lo habían puesto en su muerte, en esa misma posición estaban los lienzos. Eso fue lo que convenció a Pedro. Por eso Pedro salió gozoso de haber visto con sus propios ojos que Jesucristo había sido transformado de la materia a un cuerpo angelical. Por eso cuando se apareció y se atravesó las paredes, cuando estaban los 12, no se impresionaron tanto de eso. Porque ya Pedro les había dicho, ya habían visto, ¿verdad?, cómo Jesucristo había resucitado. Entonces la tumba vacía había impresionado la vida de Pedro. Pedro vio la misma evidencia, el cuerpo de Jesús, que Tomás vio. Y por supuesto, hermano, ninguno se atrevió a meter sus dedos en las heridas. Y yo creo que aparte de eso les dio vergüenza haber sido tan incrédulos. Y 4, por supuesto, hermanos, esto transformó totalmente la vida de Pedro, el bautismo del Espíritu Santo. ¿Quién había prometido el bautismo del Espíritu Santo? El mismo Jesús. Porque el Espíritu Santo había quedado en el lugar de Jesucristo. Los apóstoles habían recibido el Pentecostés, el Espíritu Santo en el Pentecostés, y ese fue un factor mayor en el cambio que ellos vieron. Mire, el pastor Josh McDowell cita este resumen que me gustó. Dice, en el día de la crucifixión estuvieron llenos de tristeza. En el primer día de la semana, de felicidad. ¿Ve usted el contraste? En la crucifixión estuvieron sin esperanza. En el primer día de la semana, sus corazones resplandecieron con certidumbre y esperanza. Cuando el mensaje de la resurrección llegó primero, estuvieron incrédulos y difíciles de convencer. Pero una vez que tuvieron esta seguridad, nunca dudaron. Jamás volvieron a dudar. Hermanos, cuando el poder de Dios entra en el corazón de un creyente y lo transforma, usted no puede tener dudas del poder de Dios. ¿Por qué preocuparnos en medio de la tormenta? Los apóstoles fueron transformados. Solo el Señor resucitado pudo haber efectuado este cambio. Lucas escribe de Jesús, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, es decir, con pruebas sin duda, convincentes, durante los 40 días después de su resurrección, de acuerdo a Hechos 1:3. Y termino con esto. La resurrección permanente de Cristo
Es la única que ha ocurrido en toda la historia. Y por esa resurrección, Cristo venció a la muerte. Y al vencer a la muerte, nos dio vida a nosotros que creímos en Él. Es decir, que por la resurrección de Cristo, el día de hoy nosotros también hemos sido transformados. Hemos dejado la vida antigua de pecado. No que ya no pequemos, sino que ahora Cristo es nuestro abogado y defensor, porque Él ya pagó el precio de nuestra salvación. A usted que me está escuchando en este momento y todavía no conoce al Cristo maravilloso que le estoy predicando, lo invito a que lo conozca. Contáctenos para saber más acerca de este maravilloso Jesús y la resurrección que transforma. Pero si usted que me escucha ha dejado el Evangelio y se ha vuelto a su vida antigua, pero hoy Dios le ha dado la oportunidad de escuchar este mensaje, Él todavía tiene sus brazos abiertos para recibirlo. No pierda el tiempo. Vuelva a Cristo ahora que todavía hay oportunidad. Padre, te adoramos por esta mañana, que estamos celebrando la resurrección tuya, el poder de la resurrección en nuestras vidas. Señor, no tenemos nosotros cómo pagarte. Y de hecho, Señor, tú no nos pides nada a cambio. Es por tu gracia, por tu gloriosa misericordia, que nos perdonaste, que nos transformaste, que nos has cambiado. Y en la resurrección que tuviste, Señor, y venciste a la muerte, nos diste vida a nosotros ahora. Y es por eso que podemos ser cristianos verdaderos, creyentes, que te amamos y te glorificamos y tenemos la esperanza, Señor, de un día estar contigo, porque las promesas que tú dejaste, Señor, es que ibas a preparar lugar para que donde tú estés, nosotros también estemos. Te adoramos por esta mañana, te adoramos por este día, bendecimos tu nombre, recibe la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Toca los corazones de mis hermanos que están escuchando este mensaje. Llénalos de tu gracia, llénalos de tu misericordia y llénalos de bendición. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermano.